Buen día. Si te preguntas si vale la pena comprar un Peugeot 3008 de primera generación y qué problemas puedes encontrar durante su funcionamiento, entonces estás en el lugar indicado. Así pues, los tiempos en los que los coches Peugeot eran, en el mejor de los casos, mediocres en términos de resistencia a la corrosión han quedado atrás. Los propietarios del Peugeot 3008 no tienen absolutamente nada de qué quejarse. Los focos de corrosión solo se pueden encontrar en aquellas muestras que fueron restauradas apresuradamente después de un accidente. En los primeros ejemplares producidos, después de varios años de funcionamiento, los propietarios descubrieron una ligera hinchazón de la pintura en el interior de la tapa del maletero, pero los distribuidores de la empresa francesa corrigieron estos defectos bajo garantía. Hay incomparablemente más quejas sobre la óptica delantera. Pierden su transparencia original al cabo de 5 o 6 años y, en los ejemplares más antiguos y con un gran kilometraje, es necesario pulirlos durante mucho tiempo. Tampoco se puede esperar durabilidad de las partes cromadas de la carrocería. Se vuelven notablemente turbios después de 3 a 4 años de uso y luego se cubren completamente de manchas oscuras. Todo es obvio con la pintura de la carrocería. Al igual que otros coches modernos, es muy fino, por lo que fácilmente se cubre de pequeñas astillas y arañazos. El enorme asa en el lado derecho de la consola central es la característica más llamativa del interior del Peugeot 3008. En teoría, un pasajero puede agarrarse a este asa en las curvas, pero casi nadie utilizará el crossover familiar como un verdadero deportivo coche y sortear constantemente curvas en el borde. En condiciones reales de funcionamiento, esto no tiene sentido práctico. También cabe destacar el head-up display, que sirve para proyectar imágenes en él. Por supuesto, los ingenieros pudieron colocar la proyección en el parabrisas, pero esta solución técnica para el Peugeot 3008 resultó demasiado cara. Sin embargo, definitivamente no deberías buscar específicamente una copia del crossover con el sistema head-up opcional. Las lecturas del cuadro de instrumentos de serie ya son perfectamente legibles. En cuanto a la calidad de los materiales utilizados para decorar el interior, es poco probable que decepcione. El interior del Peugeot 3008 envejece lentamente, gracias a lo cual los propietarios cuidadosos, incluso con un kilometraje de 150 a 180 mil kilómetros, lucen bastante decentes. Por cierto, lo mismo ocurre con el interior del hatchback Peugeot 308, que tiene mucho en común con el crossover. Los motores de gasolina de la serie EP de 1,6 litros instalados en el Peugeot 3008 todavía evocan sentimientos encontrados. En el momento de su debut en varios modelos del consorcio PSA, expertos y periodistas hablaron muy positivamente sobre las nuevas unidades de potencia. Incluso el motor atmosférico de 120 caballos de fuerza complació con su excelente tracción y su atractivo consumo de combustible. Aún más interesante resultó la versión 1.6 THP sobrealimentada de 150 caballos de fuerza. Pero rápidamente quedó claro que los nuevos motores, en cuyo desarrollo participaron especialistas de BMW junto con los franceses, resultaron ser francamente toscos. A menudo, después de una carrera de 20 a 30 mil kilómetros, los propietarios encontraron un estiramiento de la cadena de distribución. Posteriormente resultó que no solo la culpa era de la cadena, sino también del tensor, que prácticamente no cumplía sus funciones. Afortunadamente, casi siempre la unidad de control del motor detecta una discrepancia entre los datos provenientes de diferentes sensores, después de lo cual se enciende una luz en el grupo de instrumentos, indicando un mal funcionamiento del motor. Al contactar inmediatamente al servicio, se evitaron problemas graves. Para aquellos propietarios que intentaron ignorar el motor chasis que se incendió, a menudo terminó con una revisión importante de la unidad de potencia. Sin embargo, el hecho mismo de que el motor pueda fallar después de un kilometraje de 20 a 30 mil kilómetros se ha convertido en algo increíble para muchos propietarios. El problema del estiramiento rápido de la cadena de distribución también es típico de la versión más potente 1.6 THP de 150 caballos de fuerza. Si fuera el único,
entonces el motor podría considerarse bastante bueno, pero resultó que esto está lejos de ser el único inconveniente de la versión de 150 caballos de fuerza. El motor turboalimentado era propenso a formar depósitos de carbón. A lo largo de 50 a 60 mil kilómetros, los depósitos tienen tiempo de acumularse en las válvulas, en el colector de admisión y en la cámara de combustión. Como resultado, el motor primero comienza a funcionar mal y luego entra completamente en modo de emergencia. Además, los depósitos de carbón en la cámara contribuyen a la formación de detonaciones que la electrónica intenta afrontar aumentando el tiempo de encendido. Pero esto no es más que una medida a medias, lo que también conduce a una disminución de la productividad. Afortunadamente, los pistones rara vez se rompen o agrietan como resultado de una detonación. Aunque no se puede descartar por completo tal desarrollo de los acontecimientos. Curiosamente, los servicios oficiales de PSA intentan combatir la detonación utilizando un producto especial que se rocía en el colector de admisión y en las cámaras de combustión. Esta operación tiene un efecto a corto plazo, pero nada más. Algunos propietarios prefieren utilizar aditivos especiales que se añaden al combustible, pero incluso en este caso es mejor no contar con ningún efecto notable. Al recorrer 100 a 120 mil kilómetros, los propietarios de un Peugeot 3008 con un motor de gasolina de 150 caballos notan un aumento en el apetito por el petróleo. Si el problema no comienza, se puede solucionar reemplazando los sellos del vástago de la válvula. Si después de esto el consumo de aceite no disminuye significativamente, debe prepararse para limpiar las válvulas, lo cual es imposible sin quitar la culata. No descarte las fugas de aceite triviales. Después de una carrera de 120 a 150 mil kilómetros, se pueden encontrar fugas de aceite cerca de la carcasa del filtro de aceite y en el área del tubo que suministra aceite a la turbina. El punto débil del motor 1.6 THP es la válvula de mariposa. No se puede contar con una larga vida útil de la bomba de combustible de alta presión. En comparación con los motores de gasolina que no han tenido tanto éxito, los propulsores diésel disponibles para el Peugeot 3008 tienen muy buena pinta. Hasta 2010, el crossover estaba equipado con un motor 1.6 HD, perteneciente a la familia DV, que cumplía con la normativa medioambiental Euro 4. Después de 2010, la clase medioambiental se actualizó a Euro 5, lo que requirió cambios importantes en el diseño del motor. Una nueva culata, un árbol de levas en lugar de 8 válvulas en lugar de las 16 anteriores son los cambios más significativos, pero no todos. Al mismo tiempo, la transmisión por correa de distribución permaneció intacta. Pero con el intervalo de su sustitución, los ingenieros de Peugeot se entusiasmaron. Es necesario renovar el cinturón cada 200.000 kilómetros. De hecho, la mayoría de propietarios lo cambian mucho antes, entre 140 y 160.000 kilómetros. Además, el coste de sustitución es relativamente bajo. La bomba debe reemplazarse junto con la correa. A pesar de su diseño probado, el motor 1.6 HD también tiene sus puntos débiles. También tiende a acumular depósitos de carbón. En Europa, esto también se ve facilitado por el enorme intervalo de cambio de aceite del motor, que a menudo alcanza los 30.000 kilómetros. Al cambiar al estándar Euro 5, el intervalo de cambio de aceite se redujo a 20.000 kilómetros, pero en nuestras condiciones incluso esto parece demasiado largo. Para que la unidad diésel dure el mayor tiempo posible, el aceite debe renovarse cada 8 a 10.000 kilómetros. Los problemas restantes son francamente menores. Por ejemplo, a medida que aumenta el kilometraje, las arandelas selladoras debajo de los inyectores comienzan a perder aceite gradualmente. Una señal clara de este problema es que el interior del coche empieza a oler a gases de escape. En 2011, el Peugeot 3008 comenzó a equiparse con un motor diésel 1.6 EDI, cuya característica distintiva era el sistema Start/Stop y la presencia de un generador reversible. Un año después,
la potencia de la unidad de potencia se incrementó a 115 caballos de fuerza, más 3 caballos de fuerza, y en 2014 el motor recibió un nuevo nombre propio, Blue Eddy. Las normas medioambientales cada vez más estrictas llevaron a los ingenieros de Peugeot a equipar el nuevo motor con un filtro de partículas, un sistema EGR y un sistema AdBlue. Como resultado, el motor 1.6 Eddy cumple con la normativa medioambiental Euro 6. Al mismo tiempo, se incrementó la potencia del motor. Al finalizar la producción de la primera generación del Peugeot 3008, el motor diésel ya desarrollaba 120 caballos de fuerza. En el mercado europeo gozaba de gran popularidad la versión crossover con motor diésel de 2 litros. Este motor en particular puede considerarse el más óptimo tanto en términos de confiabilidad como de eficiencia. Al principio, el motor 2.0 HD solo cumplía los requisitos Euro 4, pero después de un tiempo, sin cambios importantes en el diseño, se llevó al nivel Euro 5. En cuanto a los problemas típicos del diésel, lo más probable es que no se trate de un arranque difícil en invierno, sino de un desgaste acelerado del volante bimasa. En este último caso, en la mayoría de los casos, los propios propietarios tienen la culpa. El filtro de partículas que se encuentra en todos los motores diésel costará aún más. El precio es bastante elevado, pero un pequeño consuelo para los propietarios del Peugeot 3008 puede ser el hecho de que para muchos otros coches cuesta aún más. Destaca en la gama la versión híbrida del Peugeot Prologue Hybrid 4. No se utiliza mucho ni siquiera en Europa Occidental, pero todavía se encuentra periódicamente en el mercado secundario. Es difícil llamar al Prologue Hybrid 4 un verdadero híbrido. La instalación híbrida se basa en un motor diésel convencional de 2,0 litros y 163 caballos de fuerza, que los ingenieros complementaron con un motor eléctrico de 37 caballos de fuerza. Este último entrega para las ruedas traseras, lo que permite formalmente considerar al Peugeot 3008 híbrido como un automóvil con tracción total. Otra cosa es que cuando la batería se descarga, la tracción total deja de estar disponible, lo que, dada su pequeña capacidad, ocurre muy a menudo. Es difícil juzgar el costo de operar un híbrido, ya que estos ejemplares son raros en nuestro país. Aunque es poco probable que sean muy diferentes de los de un crossover diésel normal. Dependiendo de la potencia y el tipo de motor, el Peugeot 3008 estaba equipado con una transmisión manual de 5 y 6 velocidades, una transmisión automática Aisin y una transmisión robótica. Sobre esto último hay muchas quejas. Y ni siquiera se trata de golpes al cambiar y de un algoritmo de funcionamiento no siempre obvio. Cuando se conduce un automóvil en condiciones urbanas, el embrague a menudo requiere reemplazo incluso antes de recorrer 80 a 100.000 kilómetros. A menudo también era necesario sustituir el volante. Las cajas mecánicas resultaron ser más fiables, pero están lejos de ser ideales. Los propietarios se quejaban continuamente de crujidos al cambiar de marcha y de poca claridad en los cambios. También surgieron los tradicionales problemas invernales. Con la aparición de heladas, el cable de cambio puede congelarse. Como resultado, la mejor transmisión para el Peugeot 3008 puede considerarse legítimamente la automática Aisin. Con un mantenimiento regular de 200 a 250.000 kilómetros, durará sin problemas graves. La suspensión del Peugeot 3008 no se diferencia estructuralmente de la del hatchback 308. Durante la configuración, los ingenieros tuvieron en cuenta la mayor masa del crossover, pero nada más. No hay quejas sobre la vida útil de los consumibles. No es extraordinario, pero debido al bajo coste de las piezas de repuesto es poco probable que decepcione. Los cojinetes de ruedas sirven la menor cantidad de tiempo en una suspensión. Los propietarios de automóviles de los primeros años de producción tuvieron que cambiarlos después de 30 a 40.000 kilómetros. Luego la situación mejoró notablemente, pero en cualquier caso no se puede esperar una larga vida útil de los rodamientos de las ruedas. Me alegro de que los bloques silenciosos y los brazos esféricos se puedan reemplazar por separado. La viga giratoria trasera se considera casi eterna.
Los propietarios más exigentes se quejan de que, en su opinión, los amortiguadores hacen demasiado ruido. Sin embargo, en muchos ejemplares usados ya han sido sustituidos por otros nuevos. En los vehículos con motor de gasolina 1.6 THP y motor diésel de 2 litros se puede encontrar un sistema Dynamic Roll Control realmente exclusivo, que se ofrecía como opción para el Peugeot 3008. El amortiguador que conecta los amortiguadores traseros, que los desarrolladores integraron en el travesaño del eje trasero, actúa esencialmente como una barra estabilizadora activa. En las curvas, ayuda a evitar vuelcos elevados y, al conducir por carreteras en mal estado, permite que la suspensión suavice mejor los baches. El efecto del sistema DRC es realmente notable, pero el problema es que sus recursos no son infinitos. Se conocen casos en los que en un Peugeot 3008 con alto kilometraje, el sistema DRC comenzó a perder líquido de trabajo. Y como el kit de reparación o las piezas necesarias para la sustitución simplemente no están a la venta, a los mecánicos no les queda más remedio que cambiar el Dynamic Roll Control por completo. Además, no todos los especialistas emprenderán el trabajo de sustitución de la República Democrática del Congo. En 2013, la compañía francesa modernizó ligeramente el ingenioso sistema, pero, dado el alto kilometraje de muchos ejemplares, en cualquier caso cabe esperar sorpresas. Idealmente, es mejor encontrar una copia sin sistema opcional. Afortunadamente, esto no es nada difícil de hacer. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.